Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es miércoles, como tal, deberíamos estar en el sondeo emocional, pero situación muy especial, un invitado que nos pidió el miércoles, que es el Día del Doctor, y de los temas médicos o emocionales, o de la ¿cómo se llama, doctor? La salud mental. La salud mental en sentido general, o los trastornos emocionales, todo ese tipo de cosas, que el doctor ha enriquecido con otros temas colaterales o que forman parte de la medicina o de la enfermedad. De la enfermedad. Entonces él los ha incorporado al programa y trayendo invitados muy buenos, muy especialistas en distintas materias. Pero bien, para hoy, y yo quise en este caso invitarme yo o dejarme invitar por el doctor en su sondeo emocional, porque le tenía más bien a una figura que yo sé que a él sabía de antemano que a él le iba a ser de mucho interés por temas que estuvimos en días pasados refiriendo aquí, temas migratorios. El exdirector de Migración, el doctor José Ricardo Taveras, pues él es el invitado. Él no ha llegado, yo espero que venga, para que abordemos los temas de migración desde ópticas diferentes y sobre todo desde las experiencias particulares vividas y sufridas. Ahí está, porque es un abuso emocional lo que están atravesando. Eso fue lo que yo vi. Sí, un abuso emocional que están atravesando los extranjeros en general, con excepción de los haitianos. Con excepción de los haitianos. Bueno, usted me llamó aquella vez y referimos justamente a algunas de las dificultades que había o los traumas que para los fines había experimentado cuando visitó a Migración tratando de resolver su problema. Así es. Que yo lo he dicho aquí, que quién más que él, dominicano aplatanado, él tiene su residencia de hace un paquetón de años, tiene un hijo dominicano casado con una dominicana, con una artista dominicana, y un hombre que ha sembrado más que el ombligo aquí, en el país. Pero, bueno, como tiene un pasaporte americano, él no quiere perder aquello. De aquí, este no es de los países donde hay que salir huyendo, o sea que yo no sé qué hacer con su pasaporte americano, porque para los fines él es dominicano y aquí que se va a quedar. Entonces, él debió entregar eso. Digo yo, no sé, si yo no lo he hablado con él. Entregar eso y entonces que le den una residencia. No, la residencia la tenemos. Una residencia no, le den una visa cuando él la quiera, cuando quiera ir allá. Porque, o sea, que sea al revés. Sí, que sea al revés. Usted pide una visa cuando quiera coger para allá, pero entonces, como usted es dominicano, ya adquiere oficialmente la nacionalidad dominicana para que se vea liberado de esos trajines que no se ven, que es la parte que molesta. Y por eso fue que yo quise venir con el doctor a servirle de refuerzo, porque él, como el programa de los miércoles de él, el sondeo emocional, son temas médicos, pero que los temas migratorios enferman a cualquiera. Claro que sí. Yo mismo no he sabido todavía sobreponer por el abuso que fui objeto. Entonces. Exacto. Entonces, bueno, el invitado es el doctor José Ricardo Taveras, que fue director de Migración, dirigente de primera línea de la Fuerza Nacional Progresista, y un preocupado por el tema haitiano. Que alguna gente también llegó a decir, pero ¿qué usted hizo? ¿Qué ha hecho el partido mientras estuvo ahí? Porque ustedes tenían ese pedazo de poder y que yo que... Señores, ese es un tema de Estado, que las cosas de Estado las maneja el presidente de la República y son políticas de Estado que se establecen. Que no es verdad que un director o un partido aliado va a poder hacer muchas cosas si no hay la voluntad política. Si no hay la voluntad política de cerrar la frontera y de sacar a todos los indocumentados,
Si no hay esa voluntad directamente del presidente de la República, no es verdad. Es que las Fuerzas Armadas juegan ping-pong con ella en la frontera. Esa es la realidad de este tema. Y entonces, por eso quisimos cogerle el miércoles al doctor, que tiene sus temas médicos, y decirle que viniera, porque él fue a migración queriendo arreglar su situación porque él debe un dinero allá. No, yo no debo. ¿No debe? No debe un dinero en migración. No, ningún dinero debe en migración. No se siente atrasado. No. Bueno, no. Lo que pasa, la historia es muy larga, pero yo no debo dinero. Bueno. El doctor no se siente que debe dinero porque cuando él ve esa barbaridad que se hace, encontró, cuando fue a migración, encontró que había un kiosco atrás, ¿cómo se llama eso? Una carpa blanca con refrigerio, con qué sé yo qué cosa, para recibir a los haitianos. No, se suponía que era para los extranjeros. Para los extranjeros, pero que a él le dice, no, pero ¿usted es extranjero? Sí, pero ¿usted no es haitiano? No, pues no, esto es un programa especial para ellos. Usted tiene que dar la vuelta, usted tiene que ir por otro sitio. Así es. Incluso me dice él que de cara de no muy buen amigo. No recibió el guardia que estaba ahí, nos recibió con mucho enojo, con mucho malestar. Y estando yo hablando con él, vienen 3 haitianos y él abre la puerta para que los haitianos pasen. Le abre la puerta para que pase. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y qué dice? No, pero esos son haitianos. Son haitianos. Tienen acceso libre. Entonces, además usted fue testigo de algo más, que los haitianos le estaban diciendo muñísimas cosas a las muchachas que estaban ahí, a las jóvenes que oficinistas de migración. A las muchachas que atienden en las casillas. Ajá. Tienen diferentes casillas, todo es para extranjeros, toda esa área es para extranjeros. Y este hombre llegó, dio golpes en la mesa, le gritó, le abrió los ojos, habló en voz alta y la muchacha... Y nada pasó, y ella estuvo a punto de llorar. Sí, estaba con los ojos ahogados, y cuando él se fue, se acabó de gritar y hacer todo, yo le dije, ¿y por qué usted no le respondió? Porque yo estaba allá al responder. Me dijo, no, es que no podemos hacer. No, a lo mejor la cancelo. ¿Entiendes? Entonces, óyeme. Bueno, entonces, nada, ese es el plato que yo quise traerle, esperar al doctor con ese tema, porque vamos a hablar de temas migratorios y de temas políticos en sentido general. Pero que lo que pasa, doctor, que el programa hoy de los miércoles es del doctor. Y entonces yo quise ligar, hacer un arroz con mango, como el doctor fue testigo presencial y víctima de esa situación. Porque dice, pero ¿por qué los haitianos tienen un programa especial para que no pagan, no le cobran para formalizarle sus papeles, buscarle sus papeles, le buscan hasta nombre cuando no tiene, le ponen nombre, todo eso le ponen. Entonces el doctor nació en Cuba, pero ¿cuántos años tiene aquí? Su hijo es universitario ya y está casado con una dominicana. Y está en este programa metido también, y está en otro programa, y es dominicano por todos lados. Entonces, realmente él tiene dificultades para normalizar su documentación. No, el problema fue que a mí se me venció la residencia. Pero bien, vamos a dar, doctor, la bienvenida al doctor José Ricardo Tavera, y vamos a hablar de temas migratorios y en sentido general, y a ver después por dónde nos metemos. Doctor, bienvenido al programa, como siempre. Me gustaría, a ver si quizás, después que usted salió de migración, a lo mejor no le gustaría hablar de esas cosas, pero nosotros hay que asimilar, aprovechar la experiencia. Supongo yo que ahora usted ve de manera contemplativa la situación. ¿Ha empeorado el tema migratorio? ¿Se han ido resolviendo cosas de las que quedaron pendientes cuando usted estaba dirigiendo allí? ¿O esa denuncia o queja, denuncia, lamento, una mezcla que han hecho los legisladores de la frontera, Adriano Sánchez Roa, la senadora Sonia Mateo, Johnny, el de Pedernales, y todos esos legisladores denunciaron recientemente que es incontrolado la entrada de indocumentados y que prácticamente nada se está haciendo. Me gustaría saber si su preocupación ha aumentado después que se fue de la institución, porque usted tenía su preocupación, porque usted quería hacer más de lo que hizo muchas cosas. ¿Cómo usted ve las cosas el día de hoy? Bueno, bienvenido. Muchas gracias, muy agradecido de darme la oportunidad por estar nuevamente aquí en el programa.
extrañando al buen amigo Danilo. Que No, seguro Danilo nos no está- vino porque él no viene los miércoles. Ah, bueno, Es que el programa es del doctor y le hemos sí, quitado un pedazo. y le damos, pues, entonces le damos un Sí. saludo a Danilo allá. Sí, él está en su viendo el casa, programa ahora. y lo felicitamos a todos ustedes. Realmente, si tú me preguntas si estoy preocupado, obviamente que se ha incrementado mi preocupación, porque yo dediqué una parte de mi vida a que mientras estuve ahí tratando de ver cómo podíamos enderezar el tema migratorio. Nosotros teníamos una ausencia institucional y una ausencia de políticas, una presencia de la ley, pero una ley que no se estaba aplicando porque no tenía reglamento, etcétera. Y obviamente cuando tú construyes algo, te gusta volver y ver que la jardinería está bien cuidada, Claro. que el mantenimiento de lo que tú has construido es bueno. Y con ello no me refiero necesariamente a la Dirección General de Migración como tal. Me refiero a todo el engranaje del Estado que Sí, porque tiene es un que ver, engranaje que debe funcionar. tiene que ver con este tema. Que Porque- parece, doctor, que se puso a funcionar a partir de la ley, de la sentencia aquella, 168, que se criticó los pocos dominicanos, yo diría, o intereses involucrados en estos temas, torpedearon esa sentencia, pero esta sentencia vino a clarificar las cosas y a poner a trabajar a las instituciones que no tenían herramientas, querían quizás algunas hacerlo, como era el caso de la migración, pero no tenían herramientas para comenzar a Sí. trabajar. Fíjate, lo más importante que aconteció fue que se sacara el reglamento de la ley de migración. Porque acuérdate que teníamos una nueva ley de migración que duró 7 años sin reglamento. Qué barbaridad. Me da vergüenza tener que decir que se hizo en mi gestión el reglamento. No debió ser así, pero así fue. Me agrada por un lado porque lo logré, pero por otro lado, como dominicano no me gusta que una ley tan importante dure 7 años sin reglamento. Lo que indica que es difícil aplicarla. Por el temor al abordaje del tema haitiano, siempre hubo un temor de hacer ese reglamento. Entonces, obviamente... Temor al abordaje, que eso es irresponsabilidad. A veces es más irresponsabilidad que temor. Realmente, yo entiendo que yo llegué a migración en un contexto en que el presidente ya se cansó, en ese entonces el presidente Fernández, de que no había una situación que no permitía que se consolidara el reglamento. Y obviamente yo digo que la forma de romper el hielo fue pensando en mi persona. Y se logró, porque ciertamente 6 meses después teníamos el reglamento. Entonces, Lo que indica pero que la sentencia, había un boicot ahí con eso. Se ve que porque no hay migración necesariamente, o sea, había un problema porque el Consejo Nacional de Migración tenía que abordar el tema. Entonces ahí estaba Relaciones Exteriores, estaba Interior y Policía, que siempre no habían acuerdo entre esas dos instituciones. Entonces, pues, finalmente se logró ese tema. La sentencia, ciertamente, es muy importante. La sentencia vino a resolver un problema, o no a resolverlo, a ratificar la solución fue de un una problema. ratificación, pero evitar, por lo menos, a suspender una especie de limbo que había Sí, en ese momento. porque el limbo ya lo había dirimido la Suprema Corte de Justicia Sí, cuando actuaba como es cierto. Corte Constitucional, cuando votó la sentencia número 9 del 2005. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La sentencia, la Suprema Corte actuaba como ejercía el control directo de la constitucionalidad, pero obviamente no era un tribunal constitucional propiamente dicho, no tenía todo el andamiaje legal con que hoy cuenta el Tribunal Constitucional. Por eso habían dejado empaquetar muchísimos temas allí en muchas leyes, Sí. porque no tenían el tiempo por la diversidad de problemas que tenían. Sí, la situación es que cuando el Tribunal Constitucional, que como ventaja tenía frente a la Suprema Corte el hecho de que se le dieron facultades aditivas, cuando una legislación no es suficientemente clara en una situación, cuestión de hacer operativa el mandato constitucional,
lo que hace es que la Suprema Corte de Justicia, en ausencia de norma, puede normativizar cualquier situación que la ley no resuelva. Que en cierta medida es lo que acontece con la sentencia 168. Porque la 168, por ejemplo, había una cantidad de miles de ciudadanos extranjeros inscritos en el registro civil que parecía que eran dominicanos, pero no lo eran. Entonces el Constitucional podía decir, por ejemplo, darle una orden a la Junta Central Electoral, mire, haga una auditoría y determine cuántos son. Y a esos, mándalo a migración y que le den un estatus migratorio provisional. Hasta tanto el Plan Nacional de Regularización resuelve el problema. Le da al Ejecutivo, lo insta a que emita el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, pero a partir de ahí fue que se dañó todo. Íbamos bien, porque el problema es que las medidas administrativas que se han venido tomando han ido desmontando la evolución en la solución del problema, al menos en el ámbito jurídico. Lo que han hecho es que han ido desmontando con medidas administrativas. Eso que usted dice. Que eso es violatorio, porque no es verdad, usted más que yo sabe, y lo sabe mucha gente, de que un decreto no tumba una ley, de que una disposición administrativa no tumba una sentencia. Así es. Entonces, la ley se ha querido ir arreglando con disposiciones colaterales, lo que indica que hay una violación de la ley. La extensión de los plazos, por ejemplo, exacto, del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. ¿Qué es lo que se está haciendo de manera administrativa? De manera administrativa se han extendido los plazos sin que el Consejo Nacional de Migración tenga facultad para eso. En una primera ocasión se hizo pura y simplemente por disposición del Ministerio Interior. Ya tú lo sabes porque yo vine aquí al programa cuando estuve haciendo participando mucho en los medios de comunicación. Un periplo por los medios de comunicación explicando el tema de la imposibilidad de la extensión del plazo. Porque es que la Constitución dice claramente que los temas de la extranjería, del control migratorio, son temas que competen al Congreso Nacional. O sea, no se pueden tomar decisiones de la administración pública, del gobierno central, y decidir solución de situaciones que al margen de la ley, qué es lo que está pasando. ¿En qué hemos terminado? Hemos terminado con 2 carriles. El doctor, que tú te quejabas de que tiene una situación que no sé cuál puede ser, pero en inmigración es el que va en el carril de la ley, los que han tenido aquí décadas pagando impuestos, cumpliendo con todos los mandatos, renovando cada 5 años, qué sé yo. Ya después que nosotros sacamos el reglamento, una persona con su perfil, imagino que ya tiene mucho más de 10 años con una residencia permanente, podría optar quizá por una residencia definitiva, que solamente tiene que ir a actualizar datos cada X cantidad de tiempo. Pero ¿qué pasa? Esa extranjería que va y está padeciendo, pero se creó un carril paralelo. Primero, comenzamos con los cañeros. A los cañeros se le otorgó residencia permanente sin que se aportara ni un acta de nacimiento, nada. Sin pruebas, sin ninguna documentación de nada. Si ellos decían que se llamaban Juancito Pérez, así se le ponía. Una resolución de la Dirección General de Migración, la 04-2015, decidió que a esa gente se le iban a dar ese estatus sin cumplir con los procesos que manda la ley y el reglamento. Lo que dice la Constitución de quienes son dominicanos. Y que los únicos documentos que iba a tener como base esos expedientes, eran los documentos que reposen en el Ministerio de Hacienda para fines de la pensión. Y en Hacienda no hay nada, que lo saquen, los reto a que lo saquen. Porque lo único que esos ciudadanos pueden tener es una fichita que les pedía el Consejo Estatal del Azúcar, porque la mayoría eran indocumentados. Claro. Entonces, si es esa fichita que hay en Hacienda,
Aquí se violó la ley de migración, la Constitución de la República, el decreto que establece el reglamento, violó el decreto del plan, porque además, fíjate, es tanto miedo que tenemos a abordar el tema haitiano, que los cañeros desafiaron al gobierno, que ellos no se iban a sumar al plan, que con ellos había que hacer algo especial y que había que darle suspensión y darle estatus. Y el gobierno se arrodilló a esa petición, violó la ley. Eso fue el primer paso para el desmonte administrativo de la Constitución, de la ley de migración, del decreto que establece el reglamento, del propio decreto del plan de regularización, porque esos cañeros bien pudieron ser insertados en el marco del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Pero ese mismo plan te dice a ti, el decreto 327-13, que una vez vencido el año que estableció ese propio decreto, que es un decreto que el presidente pudo emitir porque la ley lo facultó a que organizara un plan de regularización, no 10, ni 20, ni extenderlo, ni que extendiera plazo, ni extenderlo per secula seculorum. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene este tema del vencimiento del plazo, primero administrativamente lo extienden, después lo siguen extendiendo. Ahora, como nosotros tratamos de animar y la opinión pública se animó con nuestra denuncia, pues entonces lo llevan al Consejo Nacional de Migración como para darle un viso de legalidad, porque ciertamente el Consejo tiene algunas facultades para la planificación de la política migratoria, pero no para... Pero esas facultades no están por encima de la ley. No puede extender el plazo. Y lo hicieron como quieren. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? Doctor, tú me dices a mí... Ver lo que está pasando en la práctica, veo que no nos estamos respetando, que no nos damos a respetar ni nos hacemos respetar. Y con razón, pues no nos respetamos. Vamos a hacer la primera pausa, doctor. Y lo tomamos ahí mismo el tema. Por razones de tiempo. Vamos y volvemos con nuestro distinguido invitado de esta tarde, José Ricardo Tavera, exdirector de Migración y figura importante del derecho y de la política. Vamos allá, volvemos. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, el desarrollo del programa esta tarde con la presencia. Es miércoles, Día del Doctor, como yo diría siempre desde el inicio del programa, pero la participación especial del doctor José Ricardo Taveras, que fue director de Migración. Y nos hemos centrado en ese tema, aunque hay tantísimos otros temas, porque realmente yo diría, yo no sé si el doctor y el otro doctor que tengo a mi lado comparte conmigo, yo creo que el principal problema que tiene este país ahora mismo es el problema, la complejidad del tema haitiano. No hay otro, desde mi punto de vista, por las implicaciones, las ramificaciones que esto tiene en lo económico, en lo social, en lo político, en lo inmediato, a futuro. Yo lo veo así, yo no sé cómo otra gente lo ve, pero yo lo veo así. Doctor, nos quedamos en un punto cuando íbamos a la pausa. ¿Podemos seguir ahí? Sí, no, cómo no. Veníamos hablando del tema de las medidas administrativas que están desmontando la Constitución, las leyes, los decretos, etcétera. Entonces, sobre las implicaciones que puede tener el tema. Que es un atentado a la institucionalidad. Por supuesto. No, todo eso es prevaricación. Óyeme, el que quiera hacer un expediente, ahí lo tiene, pintado. Oye, porque la verdad es que se están tomando medidas. Esas medidas administrativas que se han estado tomando en otro país pueden implicar hasta un juicio político. Por eso que yo he dicho con el tema de la marcha, son graves. A la gente de la Marcha Verde, que yo le he dicho que aquí está contra la corrupción y la impunidad. Pero y aquí no hay 50.000 temas más que tienen muchísimas implicaciones. El problema es que la corrupción no es un tema que usted puede abordar, que son corruptos todos, porque a mí me da la gana. Exacto. Eso no es verdad. Vámonos a la institucionalidad. Usted saque, porque que mencionan en un periódico a fulano de tal. No, espérese, vaya a ver y levante. Ese expediente y muchísimos expedientes de corrupción se caen precisamente porque son hechos en el aire. En el aire. Entonces, en el aire el problema no es la corrupción. De corrupción no se habla, contra la corrupción se actúa. Claro. Pero no se actúa a lo loco, porque tú no puedes desestabilizar las instituciones de la República, ni la credibilidad y la confianza de los actores del sistema político. Pero no solo políticos, porque para que hayan corruptos tienen que haber corruptores. Claro. Aquí
por ejemplo, se habla de los políticos corruptos, pero para que los políticos puedan ser corruptos, entonces los empresarios en general son todos corruptos. Claro. Entonces, porque vamos a estar claros, ¿a quién se le hace favores? Claro. Es a los empresarios, porque los grandes favores, ¿y quiénes dejan de pagar lo que mueve, ¿Y quiénes participan en la extorsión? Y en los temas aduanales, en las evasiones entonces no fiscales. es así, y no es verdad que todos los empresarios son corruptos, tampoco es verdad que todos los políticos son corruptos. No le meta todo el mundo pero en el además, saco. ese tema de la corrupción es un tema de abordarlo, hay una denuncia, hay una presunción, lo que sea, investigue, profundice. Porque aquí te publican, a mí me hicieron una vez una campañita, que Migración yo no había depositado 482 millones de pesos en la cuenta única. La persona, el profano, ajeno a cómo se mueve la administración pública. Y lo mismo pasó también con los incumbentes anteriores, con el licenciado Baret. Entonces pasó lo mismo, y el general Sanjiminián. ¿Qué pasó? Bueno, pero cuando tú no depositas una cuenta única, tú no estás... Eso en el peor de los casos es una falta administrativa, pero no es un delito. No es que tú tienes que auditar la cuenta operativa. Por ejemplo, yo por suerte en mi caso pude decir, no, es verdad, usted tiene razón, yo no deposité en ese periodo 482. Mire aquí lo que dice Tesorería, fueron 484, en mi caso. Pero pueden haber personas que no le hayan inventado eso, que no cometieron ninguna falta, y la población lo percibe, pero fulano se cogió tanto, porque no depositó en la cuenta única, y eso sería eventualmente, como digo, una falta administrativa. Aquí tenemos que aprender a hablar de los temas para no desorientar la sociedad, porque eso es peligroso, eso es lo que nos está venezolanizando a nosotros, pero a la carrera. Entonces, echando a perder, dañando el sistema. El que quiera seguir jugando con eso, exacto, que siga jugando, para que nos veamos entonces como están hoy los empresarios venezolanos buscando dónde meterse, sacando su dinero de toda la manera que pueden. Aquí hay mucho. Entonces, aquí mismo hay. Entonces, el que quiere seguir jugando con eso, que sigan jugando. Ahora, el tema de la migración, el tema de la migración es otro tipo de tema, porque ya es un tema esencial. Esas políticas de desmonte administrativo de la Constitución, las leyes y la propia sentencia 168, es una política que nos va a llevar a nosotros, pero no dentro de 20 años, al borde de 5 años, esas personas que se le está dando a todos residencia, sus hijos que nazcan aquí van a tener derecho a la nacionalidad dominicana. Pero no son ellos, sus hijas, sus esposas, o sea, ya es una familia completa. Cuando tú multiplicas 255,000 personas acogidas al plan y lo multiplicas como son las familias haitianas, pero multiplícala por 5. Se multiplican como los griegos. Porque imagínate la pareja y 3 hijos, que no es verdad que tienen de a 3 hijos. No es verdad. Claro. Entonces, multiplica 255,000, ya estamos hablando de que tenemos sobre el 1,000,000 de habitantes legalmente establecidos en el territorio dominicano. Y cuando eso ocurra, a la vuelta de 5 años, muchos de ellos ya con nacionalidad dominicana, nosotros vamos a tener el 10% el 10% mínimo de la población dominicana ya integrado por nacionales haitianos naturalizados o descendientes de haitianos. Con todos los derechos. De primera generación. A elegir y a ser elegido. A mí, yo recuerdo mucho al buen amigo Julio Jacín, que cuando estaba en los conflictos con Peña Gómez y Jacobo una vez, que siempre se hablaba de la nacionalidad del doctor Peña Gómez, que era haitiano, que sé yo cuánto. Dice, bueno, que una vez dicen, bueno, ¿y cuál es el problema? Jacobo es árabe. Sí, pero los árabes quedan para allá, para el otro lado del mundo. ¿Cuál es el problema con Haití? Que tenemos un conflicto de interés, porque estamos usufructuando la misma isla. Claro. Entonces, va a llegar un momento... No, y que nosotros tenemos ya hay una tacha histórica que de esos 22 años que no se despinta, nadie lo despinta.
que cuando ellos le echaron mala mano al asunto, fue tolete que dieron y hubo que sacarlo a No, la vamos a perder el país, olvídate de eso, eso es inevitable. Si aquí el gobierno no toma una rectificación, del rumbo que lleva, porque encima de eso, si tú me dices que el gobierno tomó la decisión de asumir 255,000 personas, 300,000, pon tú, y que ahí, bueno, pero ahí cerró, y que ahí se acabó el problema. Pero no es el caso. Porque el problema es que tú tienes la gente con los carnés de que están expidiendo del plan de regularización y los propios carnés de migración. Los carnés falsos. Pero hay falsos y los verdaderos también. ¿Qué hacen? Los verdaderos son muchos. ¿Tú sabes qué hacen? Te van y te dan un viaje y vienen toditos. Cuando los guardias lo paran, enseñan su carnet. Incluso pueden ser, más que falsos, podrían ser hasta verdaderos. Los choferes le quitan esos carnets, vuelven con otro viaje y le entregan los carnets a todo el mundo y de allá para acá vienen en la misma situación. Entonces eso es lo que está pasando. El carnet, fulanito pie, con ese entran unos 70, y otros. Entonces tú no tienes, si tú me dices vamos a dar un punto final, yo no estaría de acuerdo. No estaría de acuerdo, pero por lo menos tú dices, bueno, al fin y al cabo un punto final. Pero la frontera está abierta. Claro. La frontera está abierta. ¿Tú sabes qué está pasando? Que ya, porque a mí como la gente me identifica con el tema, me llegan noticias de todas partes. Ya los haitianos están sembrando de este lado y durmiendo en su casa en terreno dominicano, que no es de ellos. Eso está, la frontera está en manos de Dios. Sí. En manos de Dios. De que Dios se apiade de nosotros. Lo que decían, porque ahí no hay Fuerza Armada, y que me perdonen mis amigos los guardias, pero ahí vamos, lo que usted decía al principio, esto es un tema de Estado. Hasta que el presidente no se zapatee y diga, mire, vamos a hacer una política de control fronterizo adecuada. La gente dice, bueno, pero es que el comercio con Haití, ¿quién le ha dicho a usted que nosotros lo que queremos el orden en este país? Queremos que se deje de negociar con Haití. Y que ese pero, sea además óigame, el tipo de ojalá negocio. que le damos 30,000 millones de dólares al año. Pero que organicemos eso. Ahora, tú no puedes tener un comercio sobre la base de que se pierde el país, porque el comercio, el beneficio de ese comercio es de un grupito muy pequeño. Sí, claro. Pero la nación, es de todo. Y la estamos perdiendo todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a organizar, porque los mismos haitianos quieren eso. Ellos hicieron un muro en Elías Piña. Ellos comenzaron un muro que lo que debíamos haber seguido. Pero ¿sabe por qué lo hicieron? Lo hicieron porque querían tener mejor control aduanal. Para cobrar. Entonces, los mismos haitianos serían los grandes beneficiarios. ¿Por qué los haitianos te dicen a ti? Y yo estoy de acuerdo en este caso con el gobierno haitiano, con el tema de la veda, de los productos. Ellos dijeron, ya las últimas veces dijeron, no, es que no existe tal veda. Nosotros lo que estamos es pidiendo que los productos entren por vía aérea o marítima para nosotros poder ejercer el control aduanal. Pero que por tierra no vamos a permitir que metan nada porque estamos perdiendo 300 millones de dólares al año. Porque si tú tienes un comercio de 1.500 millones de dólares y tú estás evadiendo y ellos están cobrando un arancel de un 30%. Eso ellos tienen razón. Claro que lo tienen. El problema es cuando ellos boicotean el asunto, cuando permiten que pasen para este lado, que los indocumentados, que compren de este lado y cuando vayan a cruzar para ahí, entonces le quiten la mercancía o se la boten. Porque en eso estamos de acuerdo, pero ellos, óyeme, ellos han sido limpios en avisar que tenían los ciudadanos haitianos lo compran como quiera, porque como ese país es un desorden, ellos entienden que no pasa nada. Pero la realidad es que, yo te voy a decir, si nosotros blindamos esa frontera y los pasos fronterizos se dignifican, porque eso es otro desorden, ahí no existe área estéril en ninguno de los puntos de control fronterizo. Y eso yo estoy consciente, porque yo fui director de Migración, que Migración no está en capacidad de organizar eso. En primer lugar, porque Migración no controla. Ese tema lo controla las Fuerzas Armadas a través del CEFRON, del control de las áreas
estériles de los puntos de control fronterizo. Segundo, porque no tiene el presupuesto. Tercero, porque la infraestructura que hay ahí es una infraestructura de esas que se usan en los beduinos, con trapos y cosas. Eso, ahí no hay infraestructura para poder hacer áreas de control, áreas estériles en los pasos de control fronterizo. Todo eso fueron inquietudes que yo siempre estuve planteando desde el gobierno y que estoy gritando desde la oposición. Por amor de Dios, vamos a fijarnos en este tema, porque este tema, y ojalá que alguien vaya y se lo diga al presidente, que yo lo estoy diciendo aquí, que este tema va a terminar en un baño de sangre. Y si no organizamos esto, va a terminar en un baño de sangre. Y poco a poco se van generando las condiciones. Y si hay algo que ha caracterizado al pueblo dominicano, es que aguanta, pero cuando explota, explota. Aguanta. Entonces, hasta un día. Eso es lo que a mí particularmente me preocupa. Y además, la injusticia de la creación de 2 carriles. Una extranjería que tiene que cumplir con todo y otra que ni paga ni aporta absolutamente ninguna prueba de su identidad extranjera. Claro. Desorden. Sobre todo mientras se mantenga eso, que no se sepa cuántos son y dónde están. Y tú están. me dices, eso es culpa de migración. La gente me dice, usted fue director de migración. ¿Cómo usted quiere que yo critique a migración al respecto? Ni siquiera al Ministerio de Interior, ni a nadie. Cuando eso es un tema de voluntad política. Y el presidente de la República ha delegado esa política en las peores manos. En las peores manos, porque la persona que dirige eso, que es el ministro de la Presidencia, no sabe de esto, se lo digo yo a él. Él no sabe de esto. Él no sabe lo que está haciendo. Y sí lo sabe, porque tampoco estoy diciendo que sea un ignorante, es un tipo muy capaz. No es por ignorancia. Es una persona muy capaz, pero no maneja la materia y tiene un conflicto de interés en el manejo del tema, porque tiene una visión. Y la visión que él la visión que él tiene. O de manejo de agendas. El problema es que si tú me dices a mí, usted no respeta la visión que tiene el ministro de la Presidencia y obviamente el presidente, porque si el presidente le permite hacer todo eso, el presidente es responsable más que él. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema que yo le critico? Y que lo critico con mucho pesar, porque no me gustaría, bajo ningún concepto, que después de haber sido miembro del gobierno, estar aquí diciendo estas cosas en la forma en que lo estoy diciendo. Yo lo que veo es que creo que el presidente, el ministro de la Presidencia y todo el mundo tiene derecho a tener una visión. Ahora, cuando su visión confronta la ley, hay problemas. Claro. Entonces, aunque usted sea presidente, usted sea ministro de la Presidencia, lo que usted quiera, usted tiene que respetar la soberanía de la ley, que es lo que no ha pasado. Y por eso es que yo te digo que no hay políticas migratorias, no hay políticas de control fronterizo y que hay que construirlas. Y cuando digo esto, lo digo sanamente, en el espíritu de que se produzca una rectificación en el gobierno. Porque realmente esta política es el Waterloo de Danilo Medina Sánchez históricamente. Puede hacer toda la barquita que quiera, todas las obras, los teleféricos y 700.000 millones de visitas sorpresa y lo que quiera. Y esto tumba todo. Pero ¿de qué nos vale? Porque te lo demuestro brevemente. Lo tumba en primer lugar. Vamos a ver cómo los índices del comportamiento de las políticas sanitarias en la República Dominicana, desde Trujillo para acá, analízalo. ¿Por qué se han ido cayendo los índices? Por ejemplo, en el control de natalidad, en el tema de las muertes de niños recién nacidos. Sí, la mortalidad infantil. La mortalidad infantil. Se ha incrementado y va creciendo. ¿Tú crees que esos son niños dominicanos que están muriendo en los paritorios del país? Aparecen en la estadística ahora. Aparecen en nuestras estadísticas. En nuestras estadísticas, pero no las haitianas. Pero y en nuestro presupuesto. No, porque es que mueren en este país. Oye, nuestras estadísticas y en nuestro presupuesto.
Y en nuestros hospitales, y las deficiencias marcadas en nuestros hospitales. Pero tú crees que es verdad que son niños dominicanos que están muriendo. No, son niños haitianos. Porque yo hablo con los médicos y me cuentan a mí las dificultades que tienen. Aquí es difícil que aún las madres que se asisten del sistema público de salud no sean debidamente ayudadas, acompañadas, que le dan vitaminas, ácido fólico, y le manejan el parto de una manera tal que cuando ese bebé viene a nacer, ya no es como antes, o sea, ya hay un acompañamiento de ese proceso que hace muy difícil. Si nosotros tuviéramos esos índices de mortalidad infantil fueran de madres dominicanas, yo te aseguro que estarían reducidos. Bueno, ahí siempre hay eventos, siempre hay eventos, pero estarían reducidos al mínimo, a lo que ya la ciencia no puede controlar. Claro que sí. Pero cuando llegan estas madres haitianas que no han tenido ningún tipo la más mínima atención. Llegan a París. Usted puede decirme, doctor. Sí. No, usted está hablando. Usted es médico, pero estoy hablando la verdad. Okay. Entonces, índice, SIDA. O sea, cosas que nosotros ya teníamos. No, desnutrición, deshidratación. Tú habías oído hablar de una enfermedad que le dicen la buba. Eso había desaparecido desde los tiempos de Trujillo. El gobierno dominicano lo había controlado. Aquí no existía. Ya otra vez. ¿Anda o no anda, doctor? Sí, cómo no anda. Entonces, y anda yo le estoy diciendo. La poliomielitis que estaba prácticamente eliminado. Oye, aquí todo lo que habíamos logrado en temas de control sanitario ya está involucionando, pero es por esa presencia. Pero te hablo en el ámbito sanitario, de la seguridad pública ni me voy a referir porque es un tema que irrita la cantidad de gente que ha sido amputada por extranjeros indocumentados, especialmente haitianos en la República Dominicana. Pero aquí no se pone control a nada. Los venezolanos están llegando aquí ya, desplazando al dominicano. Bueno, digo, en la prensa ya yo estoy viendo muchos. En todo. Sí, cómo no. Cómo no. En la televisión. En todo. Entonces, óyeme, ¿qué está pasando? En los comercios, donde quiera. Pero en Venezuela hay un... En la prostitución también. Le están quitando el trabajo a las muchachonas. En todo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el gobierno está viendo que eso está pasando, que los vuelos de Venezuela a República Dominicana están llenos, con 6 meses y hasta más a veces, porque ellos tienen simplemente que llegar. No necesitan visa. Entonces llegan y se quedan ilegalmente aquí en el país y hay una comunidad venezolana pidiendo lo mismo que están pidiendo los haitianos. Claro. Entonces, y hay también, por falta de control, una delincuencia que va aumentando. Y tú sabes que... delincuencia de alto calibre, porque recordemos de bancos quebrados por ahí con problemas. Sí, hombre, pero óigame, ¿sabe todo lo que tenemos que hacer nosotros con el caso venezolano? Muy sencillo. Suspender la política de liberación de exención de visado para los venezolanos, mientras la situación de Venezuela esté como esté, para poder depurar a los que quieren venir allá. Porque no es que no vengan. Incluso los venezolanos nosotros tenemos deuda histórica. Claro. Históricas y económicas. Yo no soy partidario ni que a venezolanos, ni a haitianos, ni a nadie se le maltrate. Ahora, de ordenar el país, sí. Claro. Entonces, si te sigo hablando, y puse un solo ejemplo en el ámbito sanitario. Doctor, vamos con su anuencia a la última pausa. Vamos a dedicarle unos minutitos a la Fuerza Nacional Progresista. Sigue siendo fuerza, la fuerza. Vamos a la pausa. El doctor de allá para acá, secretario general de la Fuerza, que nos diga por dónde andamos en esa dirección. Vamos a la pausa. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre,
Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, doctor, seguimos entonces muy brevemente. La Fuerza Nacional Progresista sigue en la oposición. Las mismas circunstancias, todo este tipo de cosas que se están dando en el tema migratorio, forma parte para que, si se quiere, justifique ¿cómo diría yo? Yo no voy a decir un truño, pero las desavenencias o las incomodidades o inconformidades que tiene la fuerza en sentido general por algunas cosas que advirtió, que criticó, que llamó la atención sobre ellas y que no se le hizo caso. Y que finalmente tuvieron que coger su paquetico y se fueron del gobierno. Que aquí nadie renuncia a nada. En el caso de la fuerza hay un precedente muy especial. Sí, bueno, hay una razón muy elemental. Nosotros no podremos volver al gobierno, ni en alianza con el PLD, mientras no haya una rectificación de las líneas maestras de las políticas que nosotros hemos estado cuestionando. Porque si estábamos en el gobierno, teníamos una pequeña cuota de gobierno y salimos por eso. Obviamente. ¿Y la situación sigue igual o no? Y no hay cambios. Porque tú me dices que el presidente toma la decisión de rectificar entonces no nosotros, no, el país entero debe alinearse detrás del liderazgo del presidente en un espíritu de rectificación, especialmente con esta política. Me doy a entender, porque hay situaciones, ahí hubieron situaciones de carácter político, por ejemplo, fueron dos cosas, el manejo de la política migratoria, que nosotros estábamos dando el rostro, pero nosotros por un lado y el Palacio por el otro, y el tema de la modificación de la Constitución para facilitar la reelección sin que se hiciera la consulta popular. Yo siempre lo he dicho, porque la gente creía que nosotros hicimos esto porque preferíamos a Leonel y no a Danilo. Nosotros estábamos listos, si el PLD, entre sus mecanismos internos, decidía procurar la reelección, nosotros se llenaban las formalidades, agotaban. Sí, estábamos listos para apoyar al presidente Medina, sí, pero obviamente con la condición de que se cumpliera con el mandato constitucional de hacer la consulta popular. Si nosotros ahora decidimos volver al gobierno, un ejemplo, que no es el caso, eso no se ha planteado en ningún momento. ¿Cómo es incoherente haber dejado el gobierno por una cosa y volver? Entonces, eso no lo va. Todavía está igual. Tú no conoces a nosotros no vamos a hacer eso. Sí. Nosotros lo que quisiéramos ver, porque el problema es que... Pero ustedes se han quedado tranquilos después, o sea, que no han hecho... Se han ido a la oposición, pero no han estado haciendo oposición necesariamente férrea o fuerte. Sí, claro que sí.
¿Tú crees que lo que yo he dicho aquí es... No, está bien, es una crítica. Por decirte un día, Sí. y en un aspecto, nosotros estamos realmente teniendo posiciones muy firmes. Lo que pasa es que el sistema político dominicano está en una crisis. Cuando nosotros hacemos esta crisis, que es una sociedad que la recibe y que indiferente. Sí. Porque ya está, porque tenemos un sistema político que está en camino a colapsar, con una crisis de credibilidad sin precedentes. Entonces nosotros no tenemos los recursos para sonar como se suena en un sistema como este. Somos una fuerza nacional pobrecita, pero de que estamos haciendo los planteamientos... Progresista, pero progresista. Ahora, ricos en planteamientos. Eso es verdad. Eso sí, en agenda yo reto a cualquier partido grande y que se sumen todos y que midan la agenda, no solamente en el plano de la política migratoria. La agenda de nosotros es mucho más pesada y tenemos posición. Lo que pasa es que en medio de este sistema clientelista, popular, que por lo que vemos no se va a modificar, porque aquí lo que se está hablando de primaria abierta o cerrada, en vez de hablar de cómo vamos a financiar la política. Entonces, bueno, eso doctor, no ayuda. De eso, como diría el padre Abelino, de eso seguiremos hablando. Un saludo entonces, ya que hablamos de la fuerza, al doctor Castillo, a Peregrín Castillo, a Vinicio, a Juárez y demás hierbas. Les llegará. Bien, pues gracias, doctor José Ricardo Taveras, el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, ex director de Migración. Lamentablemente, perdimos un director de Migración. Por estar con nosotros esta tarde en el desarrollo del programa. Vamos a repetir esta noche a las 12, como siempre, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Esta conversación, que fue un miércoles, en lugar del sondeo emocional, aunque este tema, las emociones las pone allá arriba. Es muy emocionante, claro que sí. Gracias, doctor. Nos vamos y nos vemos.